continuábamos acerca de esto porque me parece muy importante que así lo hagamos, amén. Yo estaba preparando ahorita que estaba ahí atrás el tema para poder presentárselo, pero viendo la necesidad, entonces, ¿sabe qué? Yo mejor me voy a bajar, porque pásamela, porque ya veo que está muy, muy lejos yo allá y eso como que le voy a tener que predicar a tres hoy. Pero bueno, 12 tenía Jesús y de los 12 uno se fue. Entonces no estoy tan mal yo, ¿verdad? Eh, pues hoy ya vemos acá más de tres. Amén. Si se acercan para acá entonces, hermanos. Eh, no vamos a... ¿Estás grabando o no? Ah, bueno. Sí. ¿Y sí se puede presentar? Ay, sí se puede presentar. Ok. Gloria a Dios. Bueno, el día viernes los que estuvimos, hermano, también ayer, de los que estuvimos ayer, no hay nadie. Sí, había que por eso vale la pena repetirlo, porque el que no vino el viernes lo agarró el sábado y el que no lo agarró el sábado pues lo va a agarrar hoy. Amén. Entonces, Marco, sí está Marco, Marco está cuidando niños. Ah, bueno, él vino ayer. Y Rosita también vino ayer y vino el viernes. Sí, bueno. Fíjese que el día viernes estábamos platicando acerca de esto de la ciudad de refugio. Eh, yo sé que en algún momento usted ha escuchado esto y hemos aprendido varias cosas con respecto a lo que es la ciudad de refugio. En aquel tiempo, el Señor, en el tiempo del pueblo de Israel, el Señor les dejó estipulados, les dejó marcados a ellos instrucciones con respecto a las cosas que debían hacer en momentos graves, en momentos en una situación muy, muy adversa. Y entonces el propósito del Padre en ese momento, tratando con el pueblo de Israel, no era que ellos perecieran, sino que el propósito del Padre, al igual que el Hijo, porque dice que el Hijo vino, dice el mismo Jesús decía, yo no vine para condenar al mundo, sino para que todos se arrepintieran, ¿verdad? El Padre, el deseo del Padre también es que ninguno perezca, sino que todos sean salvos, vengan al arrepentimiento. Entonces Él siempre se creó la idea, siempre planificó, viendo las cosas que podían suceder, conociendo el corazón del pueblo. Y en el transcurso de su caminar, el Señor le tuvo que hablar mire, incluso en el Éxodo, acabando de salir de Egipto, el Señor le habla a Moisés y le dice, mira, vas a tener que buscar un lugar para el que haya cometido falta pueda refugiarse. Eso se lo dijo desde el libro de Éxodo. Para el que haya pecado podía llegar y refugiarse en ese lugar para no ser alcanzado por el enemigo y para que pudiera tener la restauración necesaria. Amén. Luego en el Números capítulo 35, Deuteronomio también habla de eso, Números 35, Josué capítulo 20, nos habla entonces acerca de la ciudad de refugio. Y yo quiero nada más, hermano, hacerle ver en esta mañana algunos versos, algunos versículos claves para que podamos entonces en esta mañana concluir el tema, si el Señor nos lo permite. Dice la Biblia en Números capítulo 35, versículos 9 al 11. Luego el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando cruces el Jordán a la tierra de Canaán, escogeréis para vosotros ciudades, para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Sin intención. Entonces, a la ciudad de refugio tenía derecho a irse a refugiar, valga la redundancia, aquella persona que había pecado sin intención, o sea, había cometido pecado por ignorancia. Pero en ese momento el que huía no estaba en la condición de juzgar si así lo había hecho o no. Entonces tenía que llegar a una ciudad de refugio y en ese momento acercarse a la persona indicada en esa ciudad
para que él pudiera exponer su caso. Amén. Entonces, estudiábamos esto, hermano, y yo quiero nada más así, breve, así le dije a los jóvenes ayer y al final no terminamos avanzando. Éxodo 21:12. El que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Ese era el decreto de Dios, del Padre. El que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Eso estamos hablando del Éxodo. Números capítulo 35. Otra vez. Entonces, mire, entonces aquí ya vamos entrando un poquito más en detalle. Entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre. Y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Pero si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir, y el vengador de sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, el vengador de sangre mata al homicida, no será culpable de sangre. Mire lo interesante de todo esto, pues. Pero lo que yo en esta mañana quiero que logremos entender, y lo que he venido explicando desde el día viernes, hermano, es que dentro de la congregación habían ancianos. La Biblia lo menciona en Josué capítulo 20, dice que habían ancianos a los cuales el homicida que había matado a alguien por accidente, no intencionalmente, podía llegar y entonces hablarle. En aquel entonces el Señor dejó establecidas estas ciudades. Ahora bien, nosotros no tenemos una ciudad de refugio en este tiempo, pero sí hay una congregación. Y dentro de la congregación deberían de haber ancianos, donde el que viene, el que ha cometido una falta, donde el que ha pecado pueda acudir para entonces, hermano, poder confesar sus pecados, poder entonces entrar a un momento de lo que nosotros conocemos como la ministración. La ministración, el ministrarse es el que usted confiese sus pecados. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta, este alcanza misericordia. Entonces ahí inmediatamente nosotros podemos ver dos cosas con respecto a la ciudad de refugio. Que el que iba huyendo, al momento de llegar a esta ciudad de refugio, alcanzaba libertad, era libre. Ya no el homicida podía llegar, ya no el vengador podía llegar, pero también la congregación era responsable por restaurarlo. No lo iban a acabar tampoco, pero el que oía y el que determinaba cuál era la sentencia o si era culpable o no, era el anciano. Y les explicaba el día viernes que nosotros podemos entender por anciano aquel que ha alcanzado una madurez espiritual. No porque tenga sus canas, no porque lo vea todo arrugado, no, él no significa eso anciano, sino que nosotros podemos entender anciano a alguien que ha alcanzado una madurez. Amén. Entonces el que venía huyendo tenía que acudir a un anciano. También dentro de la ciudad de refugio había un sumo sacerdote. Pero era la congregación la que al final determinaba si el que había cometido la falta se quedaba o se tenía que ir. Porque él podía venir a contar lo que había pasado. Entonces si había matado a su prójimo con intención,
Como dice Deuteronomio capítulo 19 y versículo 11, dice: pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta contra él, lo hiere y éste muere, y después él huye a una de estas ciudades, dice Deuteronomio, entonces los ancianos de la ciudad, mire bien esto pues, los ancianos de la ciudad enviarán a sacarlo de allí. No, entonces no era el sumo sacerdote el que lo sacaba. ¿Quién lo sacaba? Los ancianos de la ciudad. Los de la congregación tenían que estar unidos, tenían que estar, hermano, en lo mismo para poder determinar. Porque si éste mató a su prójimo acechándolo con ira, porque le caía mal, y lo mata, entonces dice acá que los ancianos de la ciudad enviarían a sacarlo de ahí y lo entregarían en manos del vengador de la sangre para que muriera. No tendrán piedad de él, mas limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Mire, entonces, hermano, aquí nosotros podemos ver varias cosas muy interesantes. Que el que había cometido la falta no podía quedarse dentro de la congregación si era culpable, porque si así lo hacía, entonces estaba manchando al pueblo de Israel. A los demás quedaban contaminados, se contaminaban y no les iba a ir bien. Entonces ellos lógicamente, ¿a quién quiere que le vaya mal? Pues nadie quiere que le vaya mal. Yo quiero que me vaya bien. Entonces, para que a mí me vaya bien, ellos decían, para que nos vayan bien, entonces si alguien viene huyendo acá, somos nosotros los responsables de sacarlo. Vamos a oír su causa, vamos a dejar que él hable, que nos cuente. Pero si se determina que fue por ira, que fue por un enojo, que fue por venganza, que fue por cualquier otro motivo, aparte de inocentemente, entonces lo iban a sacar de la congregación y se lo iban a entregar a manos del vengador, y sin piedad, que el vengador lo agarrara e hiciera con él lo que quisiera. Esa era la regla. Eso era lo que el Señor había determinado en aquel entonces. Pero ahora, en este tiempo, hermano, usted y yo tenemos que encontrar ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio van a tener que ser personas, hermano, que hayan alcanzado una madurez. Personas que hayan alcanzado, hermano, ciertas características de las cuales también empezamos a platicar el día viernes y ayer. Que hayan alcanzado esas características para entonces nosotros poder llegar y confesar nuestros pecados. ¿Por qué mucha gente en este tiempo le está huyendo a lo que se llama administración? ¿Por qué no quieren confesar sus pecados? Porque lamentablemente han acudido a personas no maduras, hermano, que lo que han hecho es salir y esparcir por medio mundo y por todos los medios de comunicación que existen los pecados del otro. Y entonces están cometiendo una grave falta. Entonces es para nosotros, hermanos, de suma importancia que nosotros sepamos identificar dentro de la congregación quiénes son esas personas a las cuales nosotros podemos acudir. Nosotros podamos llegar y asimismo confesar nuestras faltas. Porque ahora lo que la gente dice, ¿sabe qué? No, esto yo me lo llevo a la tumba. Bueno, sí te lo vas a llevar a la tumba, porque la palabra de Dios dice que el que cometiera una falta y lo hiciera con intención iba a morir. Entonces sí iba a morir. Se lo va a llevar a la tumba. Pero va a llegar el tiempo en el cual todos vamos a compadecer ante el Padre y vamos a ir a entregar cuentas. Y si no confesó sus pecados, va a haber un acusador, un vengador, así como Josué estaba parado frente a la corte y tenía un acusador a su lado que lo acusaba. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Entonces yo quiero